Mirar el siguiente ejemplo. Tenemos aquí la creación de una tabla usuarios. Vamos a comenzar. Ahora vamos a insertar algunos datos dentro de esa tabla. Vamos a revisar. Tenemos Ana Pérez, Luis Gómez y María Rodríguez. Listo. Ahora, en este ejemplo hemos creado la tabla ya usuarios que almacena información básica de las personas, incluyendo usuario ID, nombre y correo electrónico. Aquí en la línea 20 vamos a crear la función llamada obtener usuario, cuyo propósito es buscar un usuario por su ID y retornar sus datos, específicamente el nombre y el correo. Ahora, ¿qué hace esta función? Lo primero que va a hacer es recibir un ID que representa el usuario ID del usuario que queremos buscar. Además de eso, va a declarar una variable. Entonces tengan en cuenta eso, luego vamos a ver cómo podemos declarar diferentes variables. Esta es una variable de tipo record, es decir, esta variable puede almacenar cualquier conjunto de columnas, pero no tiene una estructura definida hasta que se le asigna un valor. ¿Listo? Además de eso, se va a utilizar este into. Este into se va a utilizar para guardar el resultado del select. ¿Listo? En este caso, el nombre y el correo. Y además de eso, se va a retornar la variable resultado que va a contener los datos de ese usuario que se están buscando. Entonces, el tipo de retorno record, lo más importante que deben tener, a diferencia del return table o el return set of tipo, por ejemplo, es que donde ya se conoce el resultado de la estructura de la tabla, con return records no se sabe el resultado específico, puede cambiar. ¿Listo? Por eso cuando usamos esta función en un select, Postgres necesita que se le indique cómo luce ese resultado, es decir, se deben especificar las columnas que se esperan y de qué tipo son. ¿Listo? Bueno, en este caso vamos a mirar primero cómo se trabaja. ¿Listo? Entonces defino que obtener resultado, defino el parámetro de entrada ID, va a retornar un record y voy a declarar resultado como record. Entonces recuerden, esto va a ser técnicamente una fila, que va a tener las columnas especificadas en el select. O sea, él está atento. Ahora le estoy diciendo, seleccione el nombre del correo e introdúzcalos dentro de la variable record de resultado. ¿Dónde va a obtener este valor o dónde va a obtener esta información? Desde la tabla usuarios. ¿Listo? Y va a especificar que la llave primaria de esa tabla de usuarios ID va a corresponder al ID que se estaba recibiendo como parámetro. ¿Listo? Ahora, siempre es importante, cuando yo estoy tratando de utilizar un record, es que yo no puedo simplemente llamar así la función. ¿Listo? No puedo. Vale, cuidado, la lista de definición de columnas es obligatorio para las funciones que retornan record. Es decir, que yo tengo que especificar cómo la voy a retornar. En este caso, por ejemplo, va a retornar el nombre como un varchar y correo como varchar. Entonces le estoy dando las columnas en las cuales va a obtener la salida. Ahora recordemos que el as usualmente se utiliza para los alias. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener resultado y podríamos colocar, por ejemplo, nombre de usuario y correo _ del usuario. O sea, no hay una regla explícita
que nos impida, por ejemplo, a hacer esto. Entonces ahí tenemos como tal el nombre del usuario y el correo del usuario. ¿Listo? Y es compatible con el tipo de dato especificado. Charter Brian es lo mismo que decir varchar. ¿Listo? El retorno es un récord porque nos da las filas correspondientes. ¿Listo? Dos cosas para tener en cuenta. Por ejemplo, si llamamos una función de la siguiente manera. Entonces, ese es el error que nos salió ahorita. Vamos a recordarlo. Entonces, simplemente si llamo la función con el parámetro de entrada sin especificar el alias correspondiente. Hay que tener paciencia. Para funciones que retornan record. Entonces la lista de definición de columnas es esto, es especificar. Otra cosa que podemos haber hecho de forma accidentalmente es quitar esto. Y por ejemplo, esperemos un poco. Difícil está procesar el día de hoy estas consultas. Bueno, sí está muy difícil la ejecución de estas consultas. Entonces, ¿qué sucede? Nos marca un error de sintaxis porque no es capaz de procesarlo de esa forma. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces voy a ejecutarlo y miremos a ver si se nos hace el milagro. 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 6, 7, 8. Listo. Que estamos retornando a Luis Gómez. Ahora 3. Vamos ahora a revisar este. 5 segundos, 6, 7, 8, 14, 16, 17, listo, 17, María Rodríguez. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Él está generando una fila que va a tener las columnas específicadas en el select. Pero, ¿qué sucede? Depende del ID. ¿Qué sucede si nosotros no le colocamos un ID? Entonces, voy a ejecutarla. Y voy a mandar el mismo ID que tiene. En teoría debería salir María Rodríguez, ¿listo? Pero en teoría es entre... Quiero que se fijen que el último registro que nos mostró fue María. Listo, esperemos ahí porque se ejecuta después de 10.000 años. Listo, ya creo la función. Ahora voy a volver a ejecutar esto. Esperemos. Me retorna Ana Pérez. Ana Pérez, pero yo no llamé a Ana, llamé el ítem número 3. Y si vamos, es María Rodríguez. Ana es el primero. Y yo puedo cambiar inclusive al número 2 y no va a cambiar al otro nombre. Ana Pérez. ¿Por qué? Porque se hace la ejecución y de una vez guarda el resultado en la variable resultado. Y guarda la primera fila que capturó. En este caso, la de Ana Pérez con su correspondiente correo electrónico. Entonces, importante siempre especificar el ID. Este registro o este retorno no nos va a dar una estructura que sea de muchas columnas y muchas filas. Siempre va a ser que varias columnas con una sola fila. Si no especificamos el where, él nos va a capturar la primera y hasta ahí llegó.
Vamos ahora a trabajar lo siguiente. Esta función se llama cuadrado doble y recibe un número entero como entrada y retorna tres valores: el número original, su número cuadrado y su doble. Para lograr esto se utilizan los parámetros out, que permite devolver múltiples valores escalares, aunque lo que se retorna son datos simples como entero. La función se define como un return record, porque cuando hay más de un valor de salida, Postgres los agrupa en un único registro o fila. No es necesario utilizar la instrucción return, ya que Postgres automáticamente devuelve todos los valores definidos como out. Al ejecutarla con select asterisco from cuadrado doble, con el parámetro 5 vamos a obtener una fila con tres columnas: 5, 25 y 10, correspondiente al número, su cuadrado y su doble respectivamente. No se necesita utilizar un alias porque la función define explícitamente los nombres de las columnas de salida usando los parámetros out, a diferencia del otro ejercicio que especificaba cómo iba a ser la salida cuando es un return record. ¿Listo? Esto permite a Postgres entender qué columnas devolver sin requerir un alias ni as. Entonces vamos a mirar el ejercicio. Entonces hacemos un in n, es el número base. La primera salida va a ser el número original. La primera salida va a ser el número original. La segunda salida va a ser el cuadrado. Y la tercera salida va a ser el doble. Listo. Ahora va a retornarse un record y va a comenzar a hacer la salida de información. En este caso el número a lo que vamos a tener en n, listo, que fue el número base que se tenía originalmente. Luego para sacar el 1, o sea n por n, y el doble vamos a multiplicar 2 por n. No se usa retorno porque los valores out ya están completamente definidos y vamos a ejecutar la función. Entonces tenemos el número original 5, lo pasé acá, el cuadrado 5 por 5, listo, y 5 por 2, 10. Y ya tenemos el resultado utilizando el record para retornar valores escalares. En este ejemplo se crea una tabla llamada productos que almacena información relevante de cada producto como su código, nombre, precio, descripción y categoría. Además se realizan algunas inserciones. Posteriormente se define la función obtener producto flexible, que permite consultar un producto según su código pero con una salida adaptable. Si el parámetro p-completo es verdadero, la función retorna todos los campos del producto. Si es falso, solo devuelve el código y el nombre. Aunque devuelve columnas escalares, se usa return record porque el conjunto de columnas puede variar según el valor de entrada. Por eso, al llamar la función en un select, es obligatorio especificar la estructura de resultado utilizando as, indicando los nombres y los tipos de datos de las columnas esperadas. Esta flexibilidad permite reutilizar una sola función para diferentes niveles de detalle en la consulta de productos. Entonces miremos el funcionamiento. Voy a colocar esto un poquitico acá. Listo, entonces estamos recibiendo dos parámetros. Recordemos que podría perfectamente tener aquí el in, estamos diciendo que es de entrada, el p-código, no le estamos colocando el in, pero por defecto los está tomando como un valor de entrada. Luego vamos a tener el return record. Recordemos que vamos a retornar filas. Vamos a retornar, filas sin la S, ¿no? Una filita. Bueno, y en este caso vamos a declarar nuestra variable resultado de tipo record, o sea, nos va a guardar una fila de información.
Luego vamos a pasar al begin. Luego vamos a aclarar otros tipos o otras formas de hacer declaraciones. En el begin vamos a hacer un if. Lo mismo. Posteriormente vamos a repasar nuevamente el if. En este caso, si p-is true, entonces va a retornar todo el producto. ¿A qué me refiero? Todas las columnas. En este caso voy a colocar que el orden en el que quiero las columnas, selecciono el código, nombre, precio, descripción y categoría. Porque dicen entonces, ¿por qué no retornamos asterisco? Porque aquí estoy delimitando qué columnas son y quiero en el orden específico. Entonces es importante hacer eso porque luego yo necesito establecer cómo va a ser la salida al momento del select. Me refiero el orden de los factores, aquí sí interesa. ¿Listo? Bueno, en este caso va a ser la consulta. Yo puedo ejecutar la consulta en este momento y me va a salir ahí. ¿Listo? Bueno, entonces por ejemplo, esta sección yo la puedo retornar y ahí me sale perfectamente. Esperemos un momentico. Selecciona 5 y aquí está el retorno, pero está dentro de el resultado. Listo. Para ver los datos solamente tendríamos que hacer estas dos líneas. Nos dijeron que sí había funcionado, pero lo habían metido dentro del resultado. Listo. Aquí sí ya están. Aquí están las 5 filas que se retornaron y metieron dentro de resultado. Listo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué sucede? Si hubiéramos ejecutado lo que hicimos ahorita, siempre va a salir este valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el primero que se genera, los demás los va a descartar. ¿Listo? Bueno, ahora de lo contrario va a retornar solamente el código del nombre. Por eso es la flexibilidad. Aquí tenemos múltiples columnas y aquí tenemos solamente 2 columnas. Y lo mismo, utilizamos p-código para hacer el filtro. Recuerden, hacemos un where para ubicar solamente una fila. En este caso la llave primaria es character variant. Listo, entonces significa que vamos a pasar una cadena de caracteres única. Listo, por eso solamente siempre va a encontrar una sola fila. Listo. Ahora, interesante este if not found. Entonces vamos aquí ahora a reemplazar, a explicar qué es un select int. ¿Listo? Ahora el select int nos permite guardar resultados de consultas en variables. Entonces es una estructura es una instrucción en Postgres PL, PG, SQL que permite guardar el resultado de una consulta SQL directamente en una variable declarada dentro de una función o un bloque begin-end. Esta forma de seleccionar datos es útil cuando se necesitan trabajar con el resultado de una consulta dentro de un bloque de código sin necesidad de mostrarlo al usuario. Si ustedes se dieron cuenta ahorita, si quieren hagámoslo de nuevo, yo lo ejecuto, no me va a mostrar el resultado, pero me va a decir que ya se ejecutó como tal el resultado ahí. Bueno, ahorita sí nos permitió hacer como tal la consulta. Vamos a ver si nos deja. No, ya existe como tal, ya se generó el guardado en memoria. Listo. Bueno, ahora siempre la sintaxis básica siempre va a ser: selecciono las columnas que yo quiero, la información que yo quiero, la expresión puede ser una operación matemática y la voy a introducir dentro de ¿qué? Dentro de mi variable resultado, dentro de mi variable valor, dentro de mi variable impresión, como se llame la variable. Y luego como tal hago que la especificación del origen, listo, y si tiene algún tipo de condición. Entonces ese es el orden correcto, es select y después int. Listo. Hay veces que dependiendo del sistema gestor de base de datos como SQL Server se utiliza select int tabla. Listo. Entonces
tener claridad en eso. Entonces, ¿qué hace el select into propiamente? Ejecuta una consulta SQL como cualquier select. Toma un único resultado y lo asigna directamente a una variable declarada y permite usar ese resultado más adelante dentro de la misma función o procedimiento. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Bueno, ahora, ¿cuándo debemos usar select into? Cuando necesitamos guardar un único valor de una consulta en una variable. Por ejemplo, si vamos a usar el valor para tomar decisiones, por ejemplo, un if, un case, un loop, etc. Por ejemplo, si se desea trabajar internamente con ese dato dentro de la lógica del programa. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se debería evitar? Cuando esperamos que la consulta devuelva más de una fila. ¿Listo? Entonces, en este caso, recordemos, definimos el resultado tiene que ser un récord porque va a retornar una fila compuesta por múltiples columnas. Pero si yo fuera a trabajar con múltiples filas cuando estoy retornando de una tabla, necesitaría implementar un bloque for in select. ¿Listo? O implementar algo que se llama cursores. Por ejemplo, también evitar cuando solamente se necesita mostrar el valor directamente sin manipularlo. Eso significa que casi que estamos retornando algo escalar. ¿Listo? Entonces no se justifica hacer una implementación. Además, un consejo: siempre en su mayoría es importante hacerlo con una combinación útil con if not found. Entonces, ahorita vamos a aclarar más o menos el raise exception. ¿Listo? Ustedes ya lo vieron, pero por si acaso ahorita vamos a repasarlo. Entonces, ¿qué está haciendo acá el if not found? Está preguntando así literalmente: si no fue encontrado, entonces ¿qué? ¿Listo? Ahora, siempre el if not found then es una estructura de control que permite verificar si la última instrucción SQL como un select into no encontró ningún dato. Entonces yo tengo aquí mi select, listo, ya sea que se venga por este camino y pasa acá, o se fue por el lado del else y pasó acá. Listo. Ahora, se basa en el valor de la variable especial found, que es manejada automáticamente por Postgres. ¿Listo? Entonces, cuando se hace un select into en una función o procedimiento, espera que se asigne algún valor a esa variable, a la variable resultado, como tenemos en la línea 28 y en la línea 34. ¿Listo? Sin embargo, si la consulta no devuelve ninguna fila, Postgres no lanza un error automáticamente. Para manejar eso de manera controlada, pues se puede utilizar la variable especial found, que cambia de valor automáticamente. Si found igual a true, significa que la consulta sí encontró al menos una fila. Si found equivale a falso, si la consulta no encontró ninguna fila. Si utilizamos si not found then, te permite actuar frente a esta situación, ya sea mostrando un mensaje, lanzar una excepción como está haciendo acá, o asignar un valor por defecto. Listo, no me acuerdo si ya la ejecuté. Bueno, después de hacer la pregunta si lo encontró o no algo dentro de la variable resultado, entonces va a hacer el retorno correspondiente de esa variable o no. Listo, vamos a ejecutar. Recordemos que esto está fallando, el computador está en un proceso de sindicato. Entonces mire que encuentra que lo que yo estoy haciéndole en la parte inferior es cambiar los encabezados. En este caso yo mantuve los encabezados, pero yo los puedo cambiar. Los voy a hacer ahorita en este momento. Te lo voy a hacer con este. Entonces, por ejemplo, está posible de tipo falso. Vamos a mirar, otra vez está lento. Listo, mire que sale código P y nombre P. Listo, voy a guardarlo. Listo.